Bueno, he decidido comenzar este curso básico o que puede llegar a ser avanzado en funciones por una sencilla razón, porque yo considero que si hay algo que debemos aprender de matemáticas después de séptimo grado, que realmente nos sirva para nuestra vida, es el concepto de función. Muchas veces hablamos de que los conceptos de matemáticas están descontextualizados y que no sirven para nada, especialmente cuando comenzamos a ver álgebra y trigonometría y cálculo. Muchas veces se siente que yo no lo necesito. ¿Yo para qué eso lo necesito? Si yo voy a ser abogado, si yo voy a ser a veces hasta médico me dicen, o cualquier cosa que tenga que ver con humanidades me dicen, no, pero yo voy a ser literato, yo para qué quiero saber álgebra, para qué necesito factorización. Lo que sí considero importante es que aprendan todo lo que esté relacionado con funciones, porque esto nos permite analizar información que nos entregan los medios y así darnos cuenta pues que a veces la información no está bien dicha, no está bien analizada, y podamos analizarla mejor nosotros con nuestro conocimiento matemático. Nos permite hacer análisis más objetivos de la información que nos dan cada día. Muy seguramente, cuando lleguen a un trabajo, cuando presenten una propuesta en una empresa o cuando decidan construir su empresa, van a verse enfrentados a mostrar información, mostrar números, mostrar datos, y en ese sentido considero importante conocer todo lo que tenga que ver con funciones para que tengan un andamiaje que les permita realmente llegar a unas conclusiones objetivas que les permita evaluar adecuadamente una información o un contexto. Por eso vamos a arrancar este curso de funciones. Muy pronto abriré las actividades en Google Classroom para que puedan, si quieren hacer más actividades, puedan entrar al Google Classroom completamente gratuito y trabajar sobre el concepto de función. Entonces, aquí vamos. Ojalá logremos terminar este curso lo más pronto posible y ustedes se sientan satisfechos con él. Entonces, vamos a arrancar con algo muy sencillo, que es pues cómo representamos números en una recta real, o en una recta. En pocas palabras, perdón, había puesto en inglés, entonces voy a poner en español. Vamos a hablar de la recta numérica. Y pues no podemos hablar de recta numérica si no entendemos cuáles son los números que podemos colocar y que podemos analizar en la recta numérica. O sea, básicamente, tú puedes comenzar a hablar de una recta numérica cuando tienes la habilidad de entender primero los números que vas a poner ahí. O sea, qué clases de números vas a poner ahí. Y pues los números más sencillos que podemos colocar en una recta, pues son los que llamamos los números naturales. Entonces, pues, ¿cuáles son los números naturales? Los números naturales son esos números, a mí me gusta definirlos como los números con los que aprendemos a contar. O sea, si cogemos las manos nos enseñan a contar, y pues yo puedo contar desde 1 hasta infinito. Entonces, esos son los números naturales. Ahora, ¿qué pasa? Estos números naturales son un conjunto completo y un grupo completo cuando los operamos con la suma. O sea, con el número natural viene la suma. Yo sé que al sumar dos números naturales, como resultado me da un número natural, siempre. Entonces, por eso la suma es la primera cosa que ven
en primero de primaria, porque es parte de los números naturales. Ahora viene la resta. Entonces, hay números que tú puedes restar y los mantienes en el conjunto de los números naturales. Sin embargo, cuando llegas a cierto punto, como 5 menos 5 o 2 menos 3, ya los números naturales no nos sirven porque no entran dentro de ese conjunto. Entonces, ahí es donde añadimos los números enteros. ¿Listo? Y los números enteros, pues además de incluir el 0, incluyen todos los números negativos. Y aquí pues ya la resta, vamos a ponerlo con rojito, la resta, y aquí la suma, pues estas dos operaciones se cumplen, la suma con los naturales y con los enteros se puede hacer tanto suma como resta. Cualquier resta de dos números enteros te va a dar como resultado un número entero. Cualquier suma de dos números enteros te da como resultado un número entero. Ahora, después de eso, aprendemos a multiplicar, ¿verdad? La multiplicación, tanto en los números naturales como en los enteros, le podemos dar bien, funciona, no hay problema. Sin embargo, cuando llegamos a la división, encontramos puntos donde esa división no se puede hacer. Por ejemplo, yo les digo, bueno, cojamos 3 y dividámoslo entre 2. No me va a dar como resultado un número natural o entero. O digamos que yo cojo menos 5 sobre 4, dividido 4. No voy a encontrar un número entero o natural que me cumpla eso. Entonces, ahí añadimos los otros números, que son los racionales. Digamos, la definición de un racional es que es de la forma a sobre b. A puede ser un entero y b cualquier entero que no sea 0. ¿Listo? Y ahí tenemos los racionales. Todo funciona con las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división funciona muy bien con los números racionales. Cualquier número racional que tú dividas entre otro número racional te va a dar un número racional, y por eso duran 2 años prácticamente, o 1 año completo hablando solo de fracciones decimales, convertir fracción a decimal, ¿sí? Son 2 años aprendiendo eso. ¿Listo? Sin embargo, comienza otra operación. Viene la potenciación. Entonces, la potenciación. Cuando hacemos potenciación de números naturales, bien, queda en el conjunto. Potenciación de enteros, bien, queda en el conjunto. Racionales, queda en el conjunto. Sin embargo, cuando hacemos la radicación, hay algunos valores que nos quedan por fuera del conjunto, como la raíz de 2 o la raíz de 5. No, la raíz de 2 no se puede expresar como una razón, la raíz de 5 no se puede expresar como una razón. Hay un número por ahí muy conocido que se llama pi, que tampoco se puede expresar como una razón. Hay otro número que vamos a ver más adelante, que es e, la base del logaritmo natural, que tampoco se puede representar como la raíz de dos números, y una cantidad de decimales más. Por ejemplo, 1, 10, 1.10, 100, 1000, etc. Son números que no caben en esta representación racional. Entonces, ahí es donde se crea otro nuevo conjunto que se llama los irracionales. Y este valor debe cumplir algo muy importante, y es que sea mayor o igual a 0. O sea, si x no es mayor o igual que 0, los racionales, el número ya no sería racional. ¿Listo? Y ahí es donde viene el otro problema. Pues, ¿qué pasa si yo digo, no, pero venga, yo quiero sacar un número que sea la raíz
de un número negativo. ¿Qué hago? Y de ahí sale el conjunto de los números imaginarios. ¿Listo? Pero pues los números imaginarios es un conjunto al que se le añade un conjunto grandote que une a los racionales con los imaginarios, que se llaman los complejos. ¿Listo? Hasta el momento sería interesante que se tome un tiempo, pause el video si quiere y describa o escriba los conjuntos que acabamos de ver: los naturales, los enteros, los racionales, irracionales, imaginarios y complejos. A ver qué hemos aprendido hasta el momento de eso. Si quieren, escríbanme ahí en comentarios: oiga, de repente los naturales yo creo que les falta esto, o le añadimos algo a la discusión, ¿vale? Eso son los números o los conjuntos numéricos que existen. Lo primero que es importante entender cuando tienes todos esos conjuntos en términos visuales es saber cómo representarlos, porque muchas veces, si no lo sabes representar, comparas mal los números, y si comparas mal los números puedes dar una conclusión equivocada. Entonces imagínate tú en una situación donde tengas que analizar dos números, que en tu vida te vas a encontrar números toda tu vida, y los compares mal, y al compararlos mal, pues te des cuenta que das una mala conclusión. A veces cuando nos hablan de préstamos y de este tipo de cosas, muchas veces los cálculos nos salen mal, porque no sabemos ubicar los números, ubicar las proporciones adecuadas. Para eso, una forma, porque no es la única, una forma es la recta real. ¿Listo? Una forma es la recta numérica. Bueno, algunos textos le llaman recta real porque precisamente va a graficar números reales, pero yo ya añadí los complejos, entonces pues no me sirve decir recta real. Entonces voy a pasar rápido con esto, pues voy a suponer que entendemos esto. Voy a hacer acá un cambio de cuaderno porque este cuaderno no me gustó. Entonces vamos a ponerlo cuadriculado, que es más fácil hacer gráficos acá. Entonces imagínense que vamos a graficar esta recta, la recta real, y vamos a hacer estas lineecitas para representar los números. ¿Listo? Pues los enteros serían muy fáciles de representar, y los naturales, ¿no? Digamos que vamos a seleccionar a este del centro como 0, y pues los números naturales sería hacer divisiones de cierto número igualmente espaciado para colocar el 1, el 2, el 3 y el 4. Yo lo voy a hacer cada 5 cuadritos. Cada 5 cuadros el 1, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, aquí me da el 2. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, este sería el menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, este sería el menos 2. Y así representamos los naturales y los enteros. Lo importante es que el espacio entre cada unidad sea la misma. O sea, si escoges cuadros, siempre el mismo espacio entre cuadros. Es lo importante. Ahora, racionales. Los racionales, cuando vemos fracciones, aprendemos que un número racional se puede expresar en la recta a partir de lo siguiente. Este lo vamos a llamar el contador y este lo vamos a llamar el que parte. ¿Listo? Parte la unidad. Entonces, cogemos la unidad, la partimos de acuerdo como B nos diga, y el numerador nos dice cuántas partes de la unidad vamos a coger. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a decir que el número es 3/5. Entonces, como pueden ver, 3 es nuestro contador. Debo tomar 3 partes. Y 5 es la parte en la que debo dividir la unidad. Entonces, miren que aquí pues lo hice, obviamente, lo hice pensando en su comodidad. Lo dividí en 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 partes está dividida la unidad. Y si tomo 3, entonces, una por acá, pongámoslo en verde, una por acá, van 2 y aquí sería la tercera. Entonces ahí tengo 3/5. ¿Listo? Ahora, ¿cómo graficamos un número irracional? ¿Cómo graficaríamos un número irracional? Un número irracional, dependiendo su representación, lo podemos hacer de manera exacta o de manera inexacta. Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos que alguien les pide graficar pi. Entonces, pues si alguien les pide graficar pi, lo que yo haría, yo sé que pi vale 3.14. Pi es aproximadamente 3.141592. Pues realmente una recta real limita un poco la escala y podemos hacer aproximaciones dentro de la escala siempre y cuando sean válidas. O sea, miren que por ejemplo acá estoy dividiendo la unidad en 5 partes. O sea, cada parte es 1/5. Entonces, convirtiéndolo en decimal, 1/5 es 0.2, ¿verdad? Ojo, si no sabe esto, escríbame, coménteme y yo le puedo hacer un video explicándole por qué 1/5 es 0.2. Eso quiere decir que cada cuadro acá vale 0.2, o sea, este vale 3.2. Y si pi es 3.14, pues más o menos en esta escala, este sería 3.1 y 3.14 estaría como por acá. Entonces yo voy a decir que este es pi. ¿Listo? Y así usted puede sacar pi. El número e es más o menos 2.17. Entonces, aquí está 2.2, este es 2.1 y 2.17 es un poquito más corridito, más cerca del 2.2, entonces ahí pongo ahí. ¿Sí ven? Ahora, vamos a graficar la raíz de 2, a ver cómo se grafica la raíz de 2. Si yo uso el teorema de Pitágoras, yo sé que la raíz de 2 es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? O sea, es muy sencillo. Esto me va a dar 2. Pero con el teorema de Pitágoras, esto implica un triángulo rectángulo de lado 1. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es un triángulo rectángulo de lado 1. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner la otra línea. 1, 2, 3, 4, 5. Miren acá. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, hice este triángulo. Este vale 1. Este lado también vale 1. Y esta distancia por teorema de Pitágoras vale raíz de 2. De nuevo. Uy, pero ¿qué es eso del teorema de Pitágoras? Que yo no me acuerdo, que tal cosa, que tal otra. Pues me escriben y yo con mucho gusto les ayudo, ¿vale? No tengo acá la herramienta, pero es muy simple lo que pueden hacer ustedes. Cogen un compás, ¿sí? Cogen un compás, voy a dibujar el compás aquí. Cojan un compás, ponen el punto acá, ponen su lápiz acá, el que marca, y con el compás trazan la circunferencia. ¿Ok? Cuando tracen la circunferencia, pues
este lado lo han trasladado aquí abajo. Y ahí tienen su raíz de 2. Esa es una forma de graficar también irracionales, ¿vale? Y finalmente los complejos. O sea, ya hemos visto dos cosas. Los conjuntos numéricos, por un lado. Hemos visto cómo graficar los números reales, los que están en la recta real. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos con los complejos? Pues con los complejos lo que hacemos es lo siguiente. Con los complejos lo que hacemos es un plano, donde por un lado graficamos los reales. Uy, se me olvidó quitar la regla acá. Y por el otro, los imaginarios. Entonces un número complejo normalmente viene en la forma, digamos, 3 más 2i. Entonces yo lo que hago es, bueno, 3 más 2i, entonces voy a definir una escala. Voy a decir que mi escala es que cada cuadrito es una unidad, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero miren, tengo como harto espacio acá en la hoja, entonces voy a definir que son 4 unidades. 1, 2, 1, 2 y 3. Y para arriba no tengo mucho espacio. En este caso, pues puedes tomar, digamos que cada uno. 1, 2 y 3. ¿Listo? A las personas les gusta ponerlo cuadradito. A mí, como me funciona la escala, lo van a ver después cuando veamos funciones, porque a mí me gusta así. ¿Sí? Después van a ver el poder que tiene colocar bien la escala en esto. ¿Vale? Y entonces quiere decir que 3 más 2i, bueno, es más, como es 2i, puedo decir que 1 es cada 2 cuadros. Y entonces mi número complejo está acá. ¿Listo? Entonces, pues, así es como tú graficas y colocas números en la recta real. O sea, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto, primero, nuestros conjuntos numéricos, que espero que ya al menos sean capaces de establecerlos. Segundo, son capaces de poner los números en una recta numérica, ¿vale? Y tercero, vimos cómo graficar complejos. ¿Listo? Pero es que yo no sé muy bien qué son esos complejos. ¿Cómo así que complejo? ¿Cómo así que la raíz de -1? Pues más adelante vamos a trabajar un poco más con funciones complejas. Pero por el momento es importante que entiendan de dónde vienen un poco los complejos, ¿vale? Muy pronto estaré abriéndoles el Classroom, colocando la información ahí para que trabajen actividades extras si lo desean. Entonces, les agradezco mucho el tiempo, que aprendan muchas matemáticas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.